Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. 2 de Corintios 5, 11. Y el título de esta parte de la carta que el apóstol le escribe a esta iglesia habla acerca del ministerio de reconciliación. Y créame que el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando le escribía a la iglesia. Él mismo había estado buscando, pero buscando de una manera equivocada, agradar a Dios y no estaba en comunión con Dios como él hubiese esperado estar. Había allí el Señor no estaba respaldando lo que él hacía, él estaba persiguiendo a la iglesia, arrastrando, tenía sus planes y aunque él buscaba, era como que solamente había una comunicación en una dirección sola y el Señor no le respondía y queda sorprendido cuando Dios se le aparece allí en aquella luz que resplandece en el camino a Damasco y le habla y se revela a su vida y ahí cambia totalmente su manera de obrar, su manera de pensar y puede entender por primera vez ese plan de salvación que Dios había establecido. Porque sin la figura del Mesías, sin la figura de Jesucristo, no habría ninguna chance de poder acceder a la salvación. Él buscaba, era celoso, el testimonia, en cuanto a su manera de vivir, en guardar, decir, la Biblia dice esto, tengo que obedecer esto otro, en hacer cosas puntuales, así al pie de la letra, y le ganaba mucho, dice, de los contemporáneos suyos, fariseos, en estas prácticas, y sin embargo estaba totalmente ajeno al Señor. Cuando el Señor le habla, no sabía que era el Señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Y cuando no se conoce eso, evidentemente, hermano, se está distante de la relación con Dios. Y acá dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestras conciencias. Hermano, solo en este verso ya tenemos suficiente contenido, hermano, para realmente ensanchar nuestras estacas. Allí el Dios le habla al pueblo de Israel, ¿no? Cuando a veces estaban muy en su manera de pensar de una manera muy restringida. Allí dice, pueblo, ensancha tus estacas, como decía, amplía tus horizontes, porque el Señor le había prometido allí a Abraham, dice, te voy a dar desde donde todo lo que alcanzaba a ver con sus ojos, aquello era parte de lo que Dios le estaba prometiendo. Y a veces, hermanos, somos muy cortos en la fe también y en el pensar, decir, hasta acá, ¿hasta dónde puede obrar la mano del Señor? Y siempre estamos, hermano, con esa mentalidad, y por eso debemos aprender también, como la palabra del Señor nos enseña, dice, Señor, ayuda nuestra incredulidad, porque, hermanos, ciertamente a todos nos falta fe. Podemos tener fe, pero, hermanos, siempre hay lugar para mayor cantidad de fe. Y Jesús dice, si tuvieras fe, le dirías a ese monte, échate, dice, y ese monte se echaría. Hermano, que podamos tener esa fe, y esa fe cierta en la palabra de Dios. La gente deposita su fe en cosas equivocadas. ¿Cuánta gente uno escucha? A veces dice, yo tengo fe que el Señor me va a ayudar y voy a sacar la quiniela, el 5 de oro. O cree que el Señor, hermano, es tan corto en sus posibilidades. El Señor, hermano, puede abrir sendas donde uno no estima que pueda haber un camino, y allí, hermano, el Señor abre un camino en ese lugar. El Señor, hermano, llama a las personas a su tiempo y nos llama en lugares impensados. Creo que si el apóstol Pablo, cuando aún estaba en esta búsqueda como Saulo, si hubiese tratado de imaginar en qué momento iba a tener ese encuentro, él hubiera pensado que iba a ser en el templo, que iba a ser tal vez en alguna reunión especial, porque aún dentro del templo había días
de mayor trascendencia que otros y hubiese estado con esa expectativa. Pero hermano, como dice la Escritura, he aquí, hoy es el día de la salvación. El momento que estamos escuchando la predicación es el momento que el Señor puede estar haciendo la obra. Y lo importante de todo esto, hermano, es que nosotros estamos viéndonos a nosotros mismos, vemos al hermano, pero también nos vemos a nosotros mismos y nos contemplamos, hermano, en una óptica meramente humana. Recuerdo una predicación allí que comparte el pastor Reinaldo Gómez hace muchos años atrás, está en la página de la iglesia, y decía, allí estaban los discípulos sencillos, dice, con sus túnicas, con sus sandalias, viendo las cosas terrenales, dice, pero él las ve, dice, él los ve, decía el pastor Gómez, en una óptica celestial, dice, y él sabe que esos hombres un día van a estar gobernando y van a obtener sitiales de honor junto a él. Y hermano, cuando entendemos esta realidad, dejamos de pensar de la manera tan limitada que nosotros tenemos cuando estamos mirando, ¿no? Y vemos al hermano, y tal vez estamos mirando y decir, este canta desafinado, este toca fuera de tono, este predica, se equivocó en el nombre del profeta que dijo, o lo que sea. Ciertamente, hermano, estamos en esa óptica, sin darnos cuenta, hermano, el tesoro que Dios ha depositado en nuestras vidas, hermano, de que como se enseñó acá en la reunión anterior, hermano, hay cuerpos de sangre humana y hay cuerpos espirituales, hermano, y que Dios tiene un cuerpo espiritual preparado para nosotros, hermano, en esa resurrección o en la venida de Jesucristo. Si ocurriera ahora, los que estemos vivos, dice la palabra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso, hermano, qué importante es poder entender la magnitud de esa obra de Jesucristo, como yo le decía, cuando el apóstol Pablo no estaba reconciliado con Dios, buscaba y estaba allí caminando a través de sendas de errores hasta que Jesucristo se manifiesta su vida. Y Dios lo llamó, hermano, y sin tomarle en cuenta, como dice la palabra, a los hombres su pecado. Y el Señor, hermano, de esa manera nos está llamando a cada uno de nosotros. Yo el otro día compartí ahí, le pasé a mi madre, no sé si se lo pasó al pastor, de una entrevista X que vi en TikTok, habían llamado a varios filósofos para que especularan y hablaran de tantas cosas que no entienden, porque a la gente le encanta hablar de lo que no entiende y pintar misterios allí, pero había un hombre que como Jesús le dijera a uno, dice, ciertamente el reino de los cielos no está lejano de ti, porque el hombre lo buscaban de emboscar, lo que sea, y él seguía insistiendo en lo mismo, dice, yo creo en Jesucristo y en esa obra redentora de Jesucristo, y sin esa obra redentora de Jesucristo no podríamos ser salvos. Decía, pero ¿cómo? Dice, pero si uno es un asesino, le decía, lo que sea, y él volvía a insistir en lo mismo. Creo, hermano, cuando el Señor nos dé la oportunidad que podamos ser insistentes en estar anunciando y magnificando esa obra de Jesucristo, que va mucho más allá de la capacidad del pensamiento de los hombres, de decir, bueno, pero Dios podrá hacer esto. ¿Qué cosa hay imposible para Dios? Y hermano, el Señor, si somos suyos, el Señor nos llamó, el Señor nos limpió, el Señor nos justificó, y eso es justamente lo que el apóstol Pablo había entendido y desarrolla. Después usted lo puede estudiar en su casa. Yo no quiero extenderme en esta casa, pero en esta tarde, pero le quiero decir, el Señor tuvo misericordia de su vida, lo reconcilió para consigo mismo cuando usted antes estaba en pecado, estaba en enemistad, estaba apartado, estaba alejado de esta salvación, y un día Jesucristo vino y ofreció su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, a Dios, por eso yo le decía, nosotros vemos desde esa perspectiva terrenal, miramos al hermano con las imperfecciones, pero el apóstol Pablo le dice, a Dios le es manifiesto lo que nosotros somos. ¿Qué somos? Vaya primero a Juan, después 3:2, dice, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice la palabra, a Dios le es conocido lo que nosotros somos.
¿Qué somos? Y no está hablando si somos el que canta en la iglesia o el que junta la ofrenda o el que toca un instrumento. No, les manifiesto que somos hijos de Dios, aunque todavía no se pueda ver, hermano, eso el Señor les manifiesto. Y ese ministerio de la reconciliación nos encargó a nosotros, a la iglesia, no solo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo transmite a los corintios. Yo se lo transmito a la iglesia que está acá, que nosotros estemos anunciando esa obra completa de Jesucristo reconciliándonos para consigo mismo sin tomarnos en cuenta los pecados. Que Dios los bendiga.